Bueno, hoy estamos aquí con Rosé Polo y vamos a hablar de temas muy interesantes como es la sexualidad, el orgasmo, el empoderamiento femenino, cómo trabajar, ¿no? ese poder que tiene la mujer dentro y nada, viene el tema muy calentito. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal donde hoy vamos a estar compartiendo una información súper valiosa e interesante con Rose. Rose Polo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y por compartir este momento con nosotras. Es un placer. Gracias. Bienvenida, Rose. Teníamos muchas ganas de poder tener esta tertulia, ¿no? Este compartir contigo. Así que nada, vamos a ir viendo qué cositas salen de aquí de esta conversación. Seguro que muy interesantes. A mí me gustaría que te presentases, que nos dijeses quién es Rose Polo y qué es lo que estás tratando de transmitir al mundo y bueno, exprésanos tú. Bueno, soy Rose Polo. A mí me gusta definirme como una semilla estelar. Siempre lo digo de esta manera porque considero que todos traemos un mensaje, ¿no? Y todos somos una semilla que puede florecer en el alma o en el corazón de la persona a la que llegue, ¿no? Yo tengo una misión muy poderosa y es la de ayudar a las mujeres a sanar la sexualidad, ¿no? Esta parte tan importante, tan desconocida, tan tabú y a la vez tan importante, ¿no? en nuestras vidas. Entonces, gracias a vivir una experiencia que inicialmente es dolorosa y traumática, en mi infancia ha desencadenado una transformación brutal en mí, una bendición, porque me siento súper bendecida, no por ese encuentro o ese momento, sino todo lo que ha traído después, que ha sido encontrar mi propósito de vida, efectivamente. Entonces, bueno, es algo muy bonito, ¿no? El poder compartir esta información entre mujeres, que de alguna manera venimos, bueno, pues de un colectivo, de una energía muy densa, muy pesada, de mucho sufrimiento, porque la mujer desde milenios ha sido como relegada, ¿no? a un plano más inferior, y eso pues nos ha limitado mucho en muchos aspectos y entre ellos la sexualidad. Maravilloso, Rose. Desde el primer día que te conocí, la verdad es que conecté mucho, fue como que energéticamente me vino el tengo que hacer algo o tengo que aprender algo de aquí o algo bueno me va a aportar. Una atracción. Totalmente, y me acuerdo que se lo comenté a ella y dije, creo que me está viniendo en el mejor momento de mi vida, como todo ocurre, en el mejor momento que tiene que venir para ti. Y bueno, la verdad es que me leí el libro en una noche prácticamente y flipé, fue wow, como que te hace quizá quitarte culpa de responsabilidades que puedas tener, de situaciones que hayas vivido en el pasado, de relaciones, de encuentros que has tenido. O sea, uno mismo al final se juzga mucho y bueno, a raíz de ir leyendo varias de tus experiencias, fue como decir, guau, no he sido yo sola, ¿sabes? O no solo me ha ocurrido a mí este tipo de cosas, porque el tema de la sexualidad, por lo menos bajo mi experiencia, ha sido siempre un tema muy tabú. Entonces quería que nos expresases de qué forma ves tú la sexualidad o qué representa para ti en tu vida y en la vida de las personas la sexualidad. Pues puedo decirte, Esme, que a día de hoy, porque no siempre fue así, a día de hoy para mí la sexualidad es la vida, ¿no? Y mi misión es dar a conocer a las personas que puedan ver la sexualidad de esta manera. Pero también tengo que decir que no siempre fue así, al igual que tú has comentado que pues, es tabú, que también has vivido experiencias, tal. En mi caso también fue así. Muchos años de mi vida sentía un rechazo enorme a la sexualidad, ¿no? Por haber vivido un encuentro con 6 años de edad, bueno, pues muy traumático, de abuso sexual, de un secuestro, o sea, una situación dolorosa, impactante, que hace que rechace totalmente esta parte, ¿no? Y con ello, pues
las relaciones sentimentales, las relaciones, ¿no?, de pareja, el amor, el cariño, todo lo que conlleva o lo que implica a la sexualidad. Pero por otro lado, hay como otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, como comentaba antes, esa situación se revierte totalmente gracias a un proceso muy potente interior, y a día de hoy no es que vea la sexualidad como un camino espiritual, que para mí es la mejor definición, sino es una misión total que las personas puedan llegar a tener la conciencia verdadera de lo que significa la sexualidad, porque si tenemos todos esta conciencia, podemos cambiar el mundo, porque la sexualidad es la vida. Con lo cual, conectar con esta información, por lo menos a mí, es como que se te cae un velo, ¿no? Se te quita un velo de los ojos y empiezas a descubrir realmente la vida. Sí, además empiezas a encajar, ¿no? Muchas cosas, muchas vivencias del pasado, muchas limitaciones, ¿no?, que has estado viviendo de una forma que considerabas que era normal en base a la educación que has tenido, ¿no? Y de la educación de la que viene, te enseñan cierto tipo de cosas, ¿no?, que tú crees que es eso, es así, ¿sabes? Después, con el paso del tiempo, conforme te vas abriendo y indagas, ¿no?, en sanar a través de la sexualidad, porque es verdad que en el útero, en nuestra vagina, se quedan muchas memorias de situaciones que vivimos, ¿no?, y se quedan ahí plasmadas, y eso va haciendo capa, y hasta que eso no se limpia, no se sana, no se perdona de alguna forma, va haciendo ahí un peso, ¿no? Y bueno, yo, en base a mi experiencia de lo que estoy viviendo contigo a nivel de sanación, es verdad que cada mujer va a vivir una experiencia diferente. Me ha vivido la suya y ha sido también apoteósica, y yo, cuando veía la de Esme, decía, bueno, ¿sabes? ¿Qué es esto? Sí, esto por donde se coge, y claro, fíjate cómo vamos postergando, ¿no?, lo que nos da miedo enfrentarnos, nos da respeto enfrentarnos, porque lo desconoces, porque no sabes, ¿no?, cómo te vas a sentir, como que no lo tienes sostenido tú. Entonces pues nos da ese vértigo, ¿no?, de enfrentarnos. Pero yo llevo nada, estoy en el punto número 1 y del inicio, y está siendo, claro, que te hace un barrido, ¿no?, por todas tus vivencias, y tienes que atenderlas, que hay muchas que las has aplastado ahí, las has enterrado, pero no las has sanado. Entonces está ocupando un espacio ahí, y es súper importante atender a eso, ¿sabes? Porque el ser humano actúa de esa forma para salvarse, en cierta manera, ¿no? No, esto lo clasifico en el olvido, lo dejo ahí y hago como que no ha pasado. Y sí que ha pasado, sí, y tiene su efecto en ti. Y en las generaciones posteriores que vienen. Totalmente. Pero realmente yo creo que piensa que se está salvando y que lo está dejando a un lado, pero en realidad lo que está haciendo es pues como ocultándose a sí mismo, ¿no? Ocultando su verdadera esencia, y al final poniéndose limitaciones en su vida. Algo que me hizo a mí también adentrarme a lo de la sexualidad eran las relaciones que tenía tan catastróficas. O sea, es que era como... no había por dónde coger la situación, y no digo que fuese simplemente por parte de la otra persona, sino por mí también. Observando mis actitudes y observando las actitudes de los demás, o sea, relaciones sanas, lo que es sanas, pues no he llegado a tener. Entonces, claro, llega a un punto en el que dices, o cojo las riendas de mi vida y observo qué está pasando y por qué se me está repitiendo cierto patrón, o por qué estoy viviendo ciertas vivencias, o al final, no sé, acostumbrarte a vivir un poco de una forma pues miserable para mí. Limitada, así es. Pero piensa que nos sueltan a la vida, y más a la vida sexual, pues totalmente desinformadas. Exactamente. Y sin saber todas esas heridas, todo ese dolor emocional que cada una ha vivido desde su experiencia de vida,
y que además venimos con esa mochila de nuestros linajes. Entonces, si juntas todo eso, es un cóctel molotov, pero luego pues llegas a una relación sentimental, una relación sexual y te encuentras con el otro que viene con su cóctel molotov también. Entonces, ¡boom!, son dos energías súper poderosas que no tienes las herramientas para gestionarlo. ¿Por qué? Porque nadie te cuenta. Te cuentan muchas cosas cuando vas al colegio, cuando estudias y te enseñan a leer, a escribir, a todo, pero no te enseñan a lo básico, que es la sexualidad. Por eso yo nunca he sabido en realidad, antes de conocerte a ti, antes de vivir este proceso, pues te preguntaban qué es la sexualidad. Automáticamente te vas al sexo frío, al sexo de acostarte con alguien por acostarte y a que eso es lo normal y lo que hay que hacer y que hay que probar y que hay que disfrutar pero realmente estamos disfrutando de ese estado en el que lo estamos haciendo. Entonces al final creo que es súper importante, que debemos de formarnos en este aspecto, pero más que nada para tener una vida placentera, para poder ser felices, porque también la sexualidad va en conexión con la comunicación, ¿no? Y con la intuición y con la abundancia y con la creatividad. Entonces al final, si tú quieres que todas esas áreas de tu vida fluyan, tú tienes que tener una sexualidad sana. Claro. Efectivamente. Sanar, pero sanar desde el origen, sanar desde ese vínculo con mamá, que es súper importante, el vínculo con tu árbol genealógico, padres, hermanos, de lo más cercano, y a partir de ahí poder entender la sexualidad, porque yo siempre lo digo, ¿no?, a las mujeres que me llegan, que quieren empezar el proceso por el final, y no es posible si no haces el trabajo inicial. El vínculo con mamá es importantísimo, es la raíz. Primero porque, como ya hemos dicho, venimos con todas esas cargas en el linaje de lo que habrá vivido tu mamá, lo que habrá vivido tu abuela y más para atrás, ¿no?, otras generaciones, y todo eso que tú no sabes que han vivido ellas. A eso le sumas todo lo tuyo, pues entonces, como he dicho, se genera ahí pues muchísima desinformación. Si no empezamos por ahí, yo no puedo entender otra cosa. Lo que pasa es que tendemos a lo que nos han enseñado, que la sexualidad es puramente físico, carnal, y realmente la sexualidad es una unión energética, un compartir energético para crecer ambas personas. No es me comparto solo porque quiero ganar yo y quiero disfrutar yo, no. Disfrutan las dos personas, pero crecen las dos personas y se elevan las dos personas, y eso es lo maravilloso de la sexualidad sana y consciente. Cuando es desde otro lugar, pues genera vacío, genera culpa, genera emociones, sobre todo en la mujer, de frustración, de por qué he hecho esto, si yo no quería, sino una cantidad de emociones. De sentirte no valorada. Así es. Que se va sumando a lo que tú ya... Llévate antes, eso iba a decir, que potencia cada vez que lo haces o cada vez que llega a esa situación, potencia todas las anteriores que no están sanadas o que en cierto punto te han hecho daño, ¿no? Así sí, es. a mí me ha llamado la atención como dices de que hay que atender, ¿no?, a nuestra raíz, al árbol genealógico, a de dónde provenimos, qué importante es, ¿no?, esa generación anterior a nosotros, y qué poca atención le prestamos. ¿Por qué? Porque si te pones a ver en la sexualidad, en la abundancia, en la creatividad, en un montón de áreas se necesita tener sano esa parte, ¿no?, con la familia, con las personas, de dónde proviene, qué tan importante. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a meterme en todo este mundillo, decía, sí, claro, el árbol genealógico, ¿qué tendrá que ver aquí conmigo?, ¿no? Y cómo se repiten patrones de generación en generación, pero de una forma tan clara. O sea, se está viviendo ahí el mismo proceso que se vivió en una generación pasada o en dos generaciones pasadas, y no está siendo consciente. Porque no lo sabes. Porque no lo sabes, porque es ese conocimiento que tendría que ser tan básico y tan primordial de que nos lo den, no se da. Pues porque se sabe que es una información poderosa y que realmente cuando una mujer
Un hombre también, pero cuando una mujer está conectada a su centro de poder, a su esencia femenina, a su útero, es una mujer poderosísima. Claro. Pero desde milenios nos han querido quitar ese poder. Entonces, cuanto menos información tengamos de todo esto, pues vamos por la vida, pues así como marionetas y como borreguitos, ¿no? Haciendo lo que la sociedad en sí quiere. Entonces, la gente antiguamente, ¿no? En puestos elevados, en puestos de poder, sí sabían toda esta información, pero no se quería divulgar porque no le interesa que el pueblo, por decirlo de alguna forma, tenga esta información porque se puede... La información es el poder. Efectivamente. Entonces, han ido cortando información, cortándonos el poder, y la mujer se ha ido relegando a eso, ¿no? A un lugar mucho más inferior. Cuando ya no estás conectada a tu centro de poder, no estás conectada a tu cuerpo, no estás conectada a la creatividad, a la abundancia, no estás conectada a todo lo que implica la sexualidad, al gozo, al disfrute. Entonces vas por la vida de puntillas y no vives en tu máximo potencial, no solamente sexual, sino no exploras tus dones, tus talentos, no eres capaz de cumplir sueños, no eres capaz de ir a por esos proyectos que siempre has querido realizar. Y así es vivir una vida a medias, ¿no? Es vivir una vida mediocre y además sin disfrutar tampoco, aunque tu mente quiera decirte que sí, no disfrutas tampoco de la sexualidad. Es como un acto mecánico que lo haces porque toca, porque tiene que ser y porque tú crees que a lo mejor por tener un orgasmo o dos ya ha sido el momentum de... O ni siquiera tenerlo. O ni siquiera tenerlos, que hay muchas mujeres todavía que no lo conocen. Que no saben qué es. Bueno, pues llegado a este punto, cuéntanos un poco, háblanos acerca del orgasmo. El orgasmo, yo digo que es como una pantalla superior, ¿no? Es otro level, es poder llegar a ese punto de una frecuencia vibratoria elevadísima, donde eres creadora y dueña de tu poder, ¿no? Cuando tú conectas con eso, ¿no? Y lo que tienes ese momento de conexión con la persona que está alineada contigo, porque esto no se consigue tan fácilmente, ¿no? Llegar a este punto de vivir esa experiencia cuántica, porque realmente yo la defino así, yo creo que no hay mejor palabra para definirlo, ¿no? Pero cuando tú encuentras esa persona que no tiene por qué ser tu pareja, esto también quiero que quede claro, que tú puedes tener relaciones sexuales esporádicas con una persona con la que conectas muy bien, ¿no? A ese nivel y puedes llegar a ese punto, pero cuando estás conectada a tu raíz, a tu centro y te compartes con una persona que está en esa misma vibración, llegar a ese orgasmo, llegar a ese punto de máxima elevación de tu frecuencia vibratoria, es llegar a un estado de iluminación. Es como cuando meditas y estás en ese estado, ¿no? De una frecuencia tan altísima que de repente te llegan informaciones, respuestas, visualizaciones, ¿no? Y eso es un orgasmo, llegar a ese nivel, llegar a ese punto en el que no es que pierdas la conciencia como tal, pero te vas a otro plano, al plano etérico, al plano invisible, donde realmente está todo el poder, ¿no? de la física cuántica, de todo el poder que tenemos interiormente. ¿Qué pasa? Que esto, pues ¿quién te cuenta esto? Nadie. Yo es la primera vez que lo escucho. Claro, y qué gran diferencia hay, ¿no? De un orgasmo de mujer a un orgasmo de hombre, ¿verdad? Total. ¿Qué pasa? Que La normalmente... mujer incluso se empodera, ¿no? En el orgasmo, Sí. y el hombre se cansa. se debilita. Sí, así es. El hombre se desgasta y las mujeres pues nos llenamos de energía. Por eso normalmente el hombre tiende como a descansar, a dormir un poquito y nosotras pues estamos con la sonrisa y con el power arriba, ¿no? Que suele suceder. Siempre se dice que cuando un hombre ha tenido una noche de sexo potente,
pues llega al día siguiente al trabajo con ojeras y con mala cara. Y la mujer llega con la piel súper... Sí. Efectivamente, ¿no? Es como un anti-allí total y la energía súper elevada. Pero es encontrar ese punto, porque el hombre también tiene, o normalmente, tampoco quiero generalizar, pero un alto porcentaje tiene como que la finalidad del sexo es la eyaculación, es llegar al orgasmo. Eso era lo que yo te quería preguntar, porque antes de llegar a ese momento supongo que el proceso de llegar ahí, bueno, hay que pasar un proceso, ¿no? Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar de ese camino, Yo creo que cuando estás tan enfocado en llegar al final, no puedes llegar a ningún lado, ¿no? Efectivamente, porque venimos con esa creencia o con esa información de que el sexo o un encuentro sexual es el mete-saca, vamos a hablar claramente, y llegar a ese punto de, bueno, pues de llegar a ese orgasmo y ya está, y aquí se termina todo. Entonces no se crea el ambiente, no se crea el momento, no se crea el disfrute. ¿Pero por qué? Porque estamos desconectados de nuestro cuerpo, estamos desconectados de la presencia y desde ahí no puedes disfrutar de nada. Es como un checklist. Vale, pues bueno, como también hay que tener sexo dentro de todas las actividades diarias, pues vamos a anotarlo aquí y vamos a tener ese momento. Pero no es un momento de crecimiento, y es más, en el hombre desgasta y la mujer nos separa totalmente de nuestro poder. Es buscar el respeto a ese momento, encontrar esa conexión a la sexualidad como algo divino, como algo de te estoy entregando algo sagrado. Nos estamos entregando ambas personas algo sagrado. Démosle al encuentro lo que merece, ¿no? Esa importancia, esa atención, efectivamente, ese cariño. No me sirve cualquier cosa en cualquier lado, de cualquier manera. No, porque es algo tan grande que no se puede... Pero como el transcurso de la sociedad, ¿no? De la vida, no sé, el no saber apreciar, ¿no? Lo que tienes por delante. La falta de conocimiento. Sí, total, te Yo lleva creo que es falta de conocimiento al final, sí. que no te lleva a eso, a no respetar, claro. a no valorarte, No lo crees importante. O sea, tú a crees día de hoy importante. sí, porque tenemos el conocimiento, pero yo a lo largo de mi vida, o sea, no veía las cosas como las veo a día de hoy, no veía ese momento como el momento sagrado que es. Y contigo compartes claro, la energía. No que tenía tanta importancia en mí lo de quién está delante mío en este momento, entonces creo que es súper importante que se conozca todo esto. Porque esto viene de la raíz, como siempre, de que en casa no se habla de sexo. Pero porque es un tema súper tabú, es como Claro. vergonzoso, o como si estuviésemos haciendo algo malo. Por eso hay que romper ya con eso, porque ya estamos muy evolucionados Sí, en algo que hace cosas. todo el mundo, ¿no? Y que Pero Claro, lo callamos. es de risa. Es de risa, y además es que todos estamos aquí porque nuestros padres han tenido Claro, Es es algo- incoherente. Es incoherente. Entonces vamos a darle la naturalidad. Vamos a hablar de ello pues como lo que es vida, es salud, es energía, y vamos a hablarlo claro. De creación. Sí. Efectivamente. Y además darle esa información a los niños, A lo que que ahora viene es detrás, súper importante. Pero más que nada para que ellos aprendan a saber reaccionar ante las reacciones que su propio cuerpo le hace. O sea, porque no se puede frenar todo eso que ocurre de forma natural. El problema está en que si reprimimos todo este tipo de información, estamos reprimiendo las fuerzas naturales de la naturaleza. La creación Claro, de la persona, entonces- la creatividad, ¿no? La expansión, el conocerte y el conocer de verdad al otro ser humano que tiene enfrente. Es que al final es como intentamos como que todo sea una perfección, ¿no? Dentro de este tema también es como, pues, ¿sabes? Ser correctos, por Exacto. así decirlo. Todas esas máscaras que nos hemos Agotadoras, impuesto. sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que venimos con tanto dolor emocional que nos desconectamos de sentir. Entonces, en el momento que sentimos esas sensaciones, ¿no? Sobre todo hablando un poco de lo que estábamos diciendo sobre los niños,
en el momento que empiezan a sentir, que empiezan a tener reacciones, les cortamos. Eso no se hace, eso es una cochinada, eso. Entonces, ya desde ahí, al desconectarte del sentir, no te lo permites. Entonces, como no te lo permites, tu creencia ya es esa. Ya cómo te enfrentas a una sexualidad sana si no te permites sentir, si te da miedo sentir. No puedes estar en un encuentro sexual saludable sin sentimiento. Sin sentimiento no me refiero a un amor por la persona incondicional, repito, que si es así es maravilloso. Primero es un amor a ti, el que yo me estoy permitiendo sentir este momento, este encuentro. Y a partir de ahí ese encuentro va a ser maravilloso porque estoy dando lo mejor de mí a esa persona y en consecuencia voy a recibir lo mismo. Y ahí es cuando se siente, todo es desde el sentir, todo lo que hacemos, desde dónde lo haces, ¿no? Pues en el sexo imagínate si tiene todavía más valor y más peso el hacerlo desde el sentir. Pero si estás desconectada del sentir porque nos da miedo de todo el dolor emocional que venimos cargando, no podemos disfrutar, pero no solamente del sexo, no podemos disfrutar de nada, de la vida en general. Creemos que sí, que disfrutamos, pero en esencia no es así. Porque si no, a las pruebas me remito, ¿no? Cómo está el mundo a día de hoy, ¿no? Cómo hay esa gran desconexión, teniendo en cuenta que estamos en uno de los mejores y mayores momentos de despertar de la humanidad. Total. Esto también es importantísimo. Y aún así, todavía hay mucho. Hay trabajo por hacer, hay trabajo. Mucho que hacer. Y a una persona que llega a ti, pues, totalmente desconectada de esa parte tan profunda suya, de su sentir, de su conexión consigo misma, ¿cómo inicias ese trabajo con ella? ¿O qué pasos sigues? ¿O qué es lo que realmente haces para ayudarla en el proceso? Bueno, primero hay que volver atrás, ver efectivamente el origen que ha pasado en su vida, cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido o son la relación con su vínculo, ¿no?, más cercano, con sus padres, con hermanos. Eso, como hemos dicho antes, es importantísimo, empezar a destapar la caja de Pandora y luego ver cuáles han sido esas experiencias sexuales que ha tenido, ¿no?, a lo largo de su vida, cómo se ha sentido, cuál es la creencia que tiene respecto a la sexualidad. Porque aunque tú quieras compartirte y disfrutarte desde el amor, si tu creencia es que la sexualidad es sucia, no te va a permitir compartirte, aunque tú quieras. Aunque tu pensamiento o tu primera sensación sea compartirte desde ahí, es imposible porque las creencias están tan arraigadas, tienen tanto poder que no te va a permitir compartirte desde ahí. Entonces hay que empezar tirando del hilo, yendo hacia atrás para ir, pues desliando, ¿no?, la madeja y ver dónde está la herida, dónde está esa fisura que no le permite expansionarse en la sexualidad y empezar a sanarlo, a perdonarlo, ¿no? El perdón es uno de los ejercicios más poderosos en la sanación sexual. Perdonar la experiencia que haya sido, o perdonar a nuestros papás porque lo han hecho como han podido, como han sabido y con las herramientas que han tenido. Hay mucha gente que al tema del perdón le tiene cierto rechazo, no saben cómo llegar a ese momento de decir puedo perdonar esta situación o puedo perdonar a esta persona. Y yo me pregunto, ¿puede ser eso? ¿Qué es? ¿Es más bien aceptar más que perdonar? O sea, estaríamos hablando de comprender, si tú, ¿no?, aceptas la situación que ha pasado porque tenía que pasar, que no puedo cambiarla, que no puedo hacer nada al respecto, ¿sería lo mismo que el acto de perdón o no? Es entender que esa persona haya hecho lo que haya hecho, lo ha hecho desde el nivel de conciencia que conoce. No es que ahí sea una persona mala o que haya hecho esto por X, lo que sea, la situación que sea, por daño, es porque ha conocido esa persona. Imagínate en el caso de los abusos sexuales. Una persona que tiene este tipo de acciones, que no ha vivido en su vida
Para llegar a llegar a ese hacer eso. punto. ¿Cómo está ese corazón? Sí. Es entender que esa persona no lo ha hecho porque es mala persona, no, lo ha hecho porque no tiene amor en su Sí, corazón. de hecho el otro día yo hablaba con una clienta y salió el tema así de que, bueno, que al final cada uno, no era también tema familiar, y al final cada uno lo hace de la mejor forma que sabe. Y me decía, que me miró con una cara, no, eso no puede ser. Digo, a ver, es cierto que bajo tu perspectiva no lo estaba haciendo de la mejor forma que sabía, pero en ese momento, en esa circunstancia y con ese sentimiento que tenía dentro, lo hizo de la mejor forma que sabe, sea más consciente o sea menos, al final todo el mundo actúa. Tú cuando haces las cosas y haces las cosas y te equivocas, si tú miras atrás, dices, bueno, es que en ese momento lo hice así. Y a lo mejor no era consciente de si lo estaba haciendo de la mejor forma o no, pero lo hice de la mejor forma que sabía. Así que, Es que al final verdad. todo se reduce a lo mismo, ¿no? De que es verdad que tenemos muchas perspectivas diferentes. Cada uno tiene una verdad, lo que hablábamos antes de la comida, cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una vivencia. Y lo que tú y yo podamos estar viviendo ahora mismo en este momento, seguro que tú tienes una experiencia dentro de ti, yo tengo otra. Así es. ¿Y por qué la tuya no es verdad y la mía sí? O al revés, ¿sabes? Yo creo que el acto de perdonar, yo considero que lo he llevado a cabo en muchos ámbitos de mi vida, y muchas veces me preguntaba, digo, ¿pero tú de verdad estás perdonando o esto que está haciendo, no? Y siempre me voy al mismo punto de que, si es que me acuerdo leyendo un libro que hablaba de asesinos, ¿no? De gente que había asesinado y tal, y decía, ese asesino lo hizo de la mejor forma que sabía bajo sus circunstancias, ¿no? Ese conocimiento. Y es fuerte eso, pero es que es la verdad. Llegar a ese punto de entendimiento es lo complicado, ¿no? Y ese es el verdadero perdón, entender que esa persona no lo ha hecho porque quería hacerte daño, sino porque tiene tanto dolor emocional que no puede actuar de esa manera. Yo recuerdo hace unos meses que me hicieron una entrevista en radio y hablando de esto, yo contaba mi experiencia y me decían, ¿y tú verdaderamente has perdonado a la persona, a las personas que te hicieron esto? Y le dije, sí, ¿no? Entonces se quedaron así como sorprendidos. Dice, ¿tú no pedirías para ellos pena de muerte? Y claro, yo me quedé como, ¿qué es esto? Digo, no, y ellos no lo ¿Qué entendían. te vas a ganar a ti de eso? Claro, y decían, no puede ser. Entonces decía, bueno, porque si eso le pasa a un hijo mío, no sé qué, yo le mataría. Bueno, en fin, todo, ¿no? Lo que suele suceder desde ese ego, desde ese dolor, desde el ser humano, que es totalmente comprensible. Pero cuando tú reviertes eso y dices, es que si te pones ahí, estás en el mismo dolor. Cuando tú entiendes que verdaderamente esos actos se han hecho desde una persona que tiene un dolor, una herida gigante y no sabe cómo gestionarla, entonces te pones en otra postura, ¿no? Y ese para mí es el verdadero perdón. No es fácil entenderlo, no es fácil llegar a ello, pero también te digo que es súper liberador. Cuando lo ves desde este otro lado y dices, yo sé que además tampoco yo soy culpable y esta situación la vives porque en mi caso la tenía que vivir y gracias a vivirla hoy puedo ayudar a las mujeres porque sé cómo se sienten en cada momento del proceso para cuando se hace una sanación sexual, cómo te sientes cuando estás liberando tanto dolor. Si yo no lo hubiera vivido, hoy no podría estar haciendo esto, ¿no? Entonces fíjate cómo cambia la perspectiva y qué paz te genera interiormente, de verlo desde este otro lado y no querer el mal para el otro, porque al final eso también te provoca el mal a ti. Efectivamente. Al final creo que sí, que es verlo desde la perspectiva de coger la situación tan amarga, ¿no?, que te ha dado la vida y convertirla en el oro que estás haciendo tú hoy, ¿no?, con las personas, ayudando tantísimo y dando esta información tan valiosa que creo que todos necesitamos recibir, pero desde niños, desde el cole nos deberían de educar de esta forma para poder saber gestionarnos emocionalmente, para poder tener relaciones más satisfactorias y más desde el amor verdadero. Claro, estaríamos más empoderados. Sí, seríamos más felices, Sí. sí, más libres, Claro más... que sí.
más creativos, más abundantes. Total. Más de todo, si al final el sexo es vida, si es que no hay mejor definición, ¿no? Pero siempre desde ese lugar bonito y entendiendo que el otro no es responsable ni de tu placer ni de nada. Tú eres la que tienes que tomar, como tú muy bien has dicho, las riendas y hacerte cargo de sanar para ti y para los que vienen detrás, ¿no? Y para poder compartirte desde ese lugar de armonía y de crecimiento. Muy bien. Yo quería hacerte una pregunta acerca del proceso de sanación que yo he llevado. Quería que nos hablases un poco acerca de los huevos Johnny, porque es cierto que yo he intentado explicar en base a la experiencia que yo he tenido, pero como ha sido una experiencia tan montaña rusa y he vivido tantas emociones y claro que hay veces que no sé explicarlo y no quiero transmitir miedo a las personas, que me he dado cuenta de que quizás ha sido lo que más he transmitido. Yo quiero que la gente se abra a hacer su proceso de sanación sexual o por lo menos que se acerque a su sexualidad. Yo aquí, bajo mi punto de vista de que está muy cerca de ti, he visto tu proceso, es verdad que bueno, viendo tu proceso, pues yo puedo experimentar muchas cosas, pero al final es cosa mía, ¿sabes? Que el miedo no es el miedo hacia los huevos, es el miedo a enfrentarte a lo que tú tienes que enfrentarte, ¿no? A volver atrás, a ser capaz de mirar, porque yo, pues, en mis primeros pasos, pues, dolor de barriga, ganas de vomitar, ¿sabes? Porque te tienes que enfrentar, recuerda, a sentimientos que no te apetecen. Y como no te apetecen, pues lo vas postergando. Entonces no es tanto miedo a los huevos, sino miedo a dar ese paso. De enfrentarte a las situaciones, ¿no? Claro, porque toda mujer sabe que eso... podemos decir que tenemos más conocimiento, tenemos menos, pero toda mujer sabe que su poder está aquí en su chakra y sabe que cuando se remueve eso, agárrate que viene en curva. Porque es muy poderoso, entonces tienes que encontrar ese momento de fortaleza de decir, ahora sí, ¿sabes? Por eso no es... Sí es para todo el mundo, pero no todas están preparadas para ello. En el mismo momento. Todo tiene que ser efectivamente un proceso y un paso a paso, teniendo en cuenta que el útero es nuestra, como le llamo yo, la caja de Pandora, ¿no? Donde guardamos absolutamente todas las memorias. El huevo lo que hace, al ser piedras preciosas, se trabaja de diferentes piedras, puede ser la obsidiana, el jade, el cuarzo rosa, son las que yo suelo utilizar, pero dependiendo de la persona, dependiendo de la experiencia, dependiendo de cómo ha sido su vida sexual y cómo ha sido su infancia, pues utilizamos una piedra u otra. Pero teniendo en cuenta que en el útero, en la vagina, es donde se guardan todas esas memorias, previamente hay que hacer otra parte del proceso. Llegar a la terapia del huevo Johnny, no todo el mundo, como he dicho, está preparado para ello, porque se remueven muchas cosas. En el momento que la piedra entra en contacto con la vagina y todas las memorias que están adheridas ahí, claro que hay una revolución interna en la mujer, obvio, pero a todos los niveles, físico, emocional, mental, a todos los niveles. Pero esa es la sanación. El huevo lo que hace es recoger todas esas memorias que se quedan adheridas a todas las paredes de la vagina y ayudar a liberar, porque nosotros podemos liberar con la comunicación, con diferentes tipos de ejercicios, de dinámicas que hay específicas para ello, pero ¿cómo liberas limpiando toda esa zona? Las piedras son las encargadas de ello. Entonces primero hay que limpiar, extraer todo lo que está ahí adherido y después con el huevo de cuarzo rosa aportar amor a todo lo que has vaciado. Porque es como si tú en una casa sacas todo lo que hay y la dejas vacía cuando has estado años, claro, súper llena, claro, y de repente se queda como desangelada, ¿no? Y que ahora tienes que llenarla, tienes que volver a hacerle hogar, ¿no? Tienes que volver a darle ese cariño, ese confort, ese calor. Pues eso es lo que hace el cuarzo rosa, ¿no? Nos ayuda a restaurar, nos ayuda a sentirnos en nuestra conexión con nuestro centro de poder, que es el útero. Y eso es lo que hace la terapia del huevo Johnny.
Luego cada mujer Lo experimenta de una es forma. una experiencia, es un proceso, como digo, cada una en función de su experiencia de vida, pues llevará una sintomatología u otra. Todo es perfecto, todo es normal, todo hay que permitírselo y entender que estás haciendo un trabajo muy poderoso. Eso es lo que yo quería también un poco recalcar, que tienes que ser consciente. Lo primero tienes que ser consciente de ti, de tu cuerpo, conocerte, comprender que vas a vivir cierto tipo de situaciones o de sensaciones que no puedes decir, que no se te puede olvidar que estás en medio del proceso. A mí fue lo que me ocurrió cuando comencé con la obsidiana. Al principio se me olvidaba, yo fue como, tú me dijiste, pues prueba por la noche, y yo fui como en plan, yo me la puse y fue como que llevaba ahí como 3 días que se me había olvidado que la llevaba, pero me estaban pasando cosas y llegó un momento que dije, mira, a ver si esto va a ser parte del proceso de sanación y ya fue cuando te lo comenté, estuve hablando contigo y me dijiste, por supuesto, tiene mucho que ver y al final tú tienes que hacerte consciente de que estás haciendo ese proceso. O sea, si yo lo digo, si lo haces con miedo, mejor no lo hagas y espérate a cuando realmente tengas esa, pues esa Al final yo disposición. creo que das tú el paso cuando tú te ves preparada, porque Sí. no te puedes obligar a ello. Quiero decir, ni a esta sanación a nivel sexual, Ni a porque ninguna. estamos aquí, ni a ninguna. O sea, al final, las personas que dan el paso de voy a tratar este tema es porque ya le has dado 20.000 vueltas a la situación y has dicho, bueno, esto tengo que coger el toro por los cuernos de alguna forma. Pero es verdad que en todo proceso de sanación, tanto espiritual, mental, emocional, sexual, el proceso que estés llevando es agotador, es agotador. Yo estos días me sentía, y a ella se lo decía a ella, digo, como si me hubiera tirado todo el día, o sea, hinchada a trabajar en el campo. En plan, estaba agotada. Y digo, pero ¿cómo puedo, sabes, agotarme tanto a nivel interno? Pues imagínate todo lo que llevamos Todo lo que encima, se mueve. que no somos ni conscientes, ¿no? Y todo eso está en nuestro campo electromagnético y en el colectivo, que esto para mí es lo que tiene todavía más importancia, ¿no? Porque esa carga energética está en el ambiente, está en las personas. Total. Pero estamos tan acostumbrados a estar... A que esté. Así de cargada, ¿no? efectivamente, Que como que es normal. que cuando te quitan el peso, claro, eso es como si tú llevaras un saco de piedras encima todo el día. Y cuando te lo quitan dicen, claro, pues si yo llevaba un peso, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero como estás acostumbrada al dolor, a todo lo que llevamos transitando, pues no somos conscientes. Y claro que se mueve todo, claro que el cuerpo se queda pues como si le hubiera pasado un camión por encima, claro que sí. Total. Pero la buena noticia es que luego cuando el cuerpo se vuelve a estabilizar, cuando la energía se equilibra, pues se empieza a... Es maravilloso, sí, y además notas como pues todo, la creatividad se va dando, las oportunidades van llegando, es como que tú te sientes también en otra posición contigo misma. Has desbloqueado, ¿no? Has Sí. abierto puertas a nuevas oportunidades. Sí, yo siento que pues, un antes y un después súper grande en el proceso de sanación. De hecho, cuando terminé con la obsidiana fue como un momento que dije, mira, esto parecía que el huevo ya me estaba hasta hablando. Era como algo que... Y además, de hecho, quien haya vivido experiencias con parálisis del sueño, pues lo sabrá, en plan, creerá en lo que me ocurrió, y quien no, pues a lo mejor le cuesta creerlo, pero yo tuve una experiencia el último día con ese huevo de que a mí alguien me estaba... En realidad era ella. Yo estaba tumbada en el sofá y yo vi consciente, o sea, cómo ella se levantaba del sofá, se ponía encima mío, pero después se convertía en una sombra negra y me trataba de ahogar, y yo estaba en el sofá tratando de gritar y no podía ni mover el cuerpo, ni gritar, ni nada. O sea, ella estaba en el sofá de al lado. Y la vi así hacer gestos y tal, y dije, mira, está teniendo una pesadilla. Una pesadilla, y yo estaba consciente y pensaba que me morí, como si alguien trata de ahogarte en ese momento, y fue
empoderarme y decir, yo soy amor, yo puedo con esto, mi energía puede más con esto, o sea, como que empecé a empoderarme yo me hago siempre mi burbuja de energía rosa palo y brillante, entonces empecé como a subirme esa bola de energía en mí, protectora, y cuando me empecé a subirme como la bola de energía fue como que esa fuerza negra, que era como un humo negro, se fue yendo y fue despertarme y automáticamente me bajó la regla y acabé con el huevo. Es que fue como en plan, tío, ya, esto no puede estar más calculado, o sea, es que como que ya me estaba hablando la propia piedra o la energía, no sé, fue brutal, fue brutal. Es que es tal cual, me has contado, porque esas son las energías que están pegadas, están adheridas al útero y a la vagina. Las vaginas se vuelven muy rígidas y entonces todo lo que hay ahí no nos permite disfrutar, no nos permite conectar. ¿Qué le pasa? Que la sombra no quiere irse donde hay luz, entonces está ahí bien sujeta. En el momento que tú sanas, en el momento que empiezas a tener contacto con todo esto, pues todas esas memorias, todas esas densidades se van, porque la luz siempre puede más que la sombra, ¿no? Total. Entonces se eliminan, pero claro, soltarlo no es fácil ni es agradable, pero luego es maravilloso, ¿no? Poder liberarte de todo eso, conectarte a ti, a tu fuerza interior, a tu poder, a tu sabiduría, a tu soberanía, que para mí esto es siempre súper importante, siempre lo recalco, ¿no? El estar en presencia, en coherencia interna, el ser dueña de ti, el tomar tus decisiones desde tu verdadera coherencia. Eso es maravilloso porque te vuelves, no es que te vuelvas, porque ya lo eres, pero te conviertes en esa mujer magnética que eres y olvidaste que era, ¿no? Y eso es increíble, porque en la vida se te abren puertas por todos los sitios, ¿no? De situaciones, de personas, de momentos, de experiencias. Wow, o sea, así sí merece la alegría estar aquí, ¿no? Total. Y vivirlo todo con total intensidad. Ya el dolor, ya todo lo pesado, pasado. Total, se te escucha y se siente una buena energía por el cuerpo que dices. Qué paz y qué calma. Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, Rose, por esta información tan valiosa. La verdad es que increíble este ratito aquí contigo. A mí me ha encantado y lo he disfrutado mucho. Sí, aparte creo que va a llegar a todas las personas adecuadas que están buscando esta información, ¿sabes? Va a llegar como regalito porque estamos muy desinformados, ¿no? Y de verdad que es como... es abrazo al alma, ¿sabes? Poder expresar lo que estás sintiendo, que durante muchos años te lo has callado tú a ti misma, ¿no? Así es. Y bueno, poder ver que no estás aquí sola viviendo este proceso, que el 90%, 95%, 98% de las mujeres, ¿sabes? Que están en ese proceso, porque yo veía en la conferencia que dabas los ejemplos que ponían y tal, y yo decía, madre mía, así que no eres tú sola, ¿sabes? Es que todo el mundo tiene una historia que contar y una vivencia que ha experimentado y que cómo deja de pesar, ¿no? Cuando la comparte y la comprende, ¿sabes? Te libera y te empodera. Así que muchísimas gracias, Rose. Gracias a vosotras, para mí es un súper placer poder estar aquí, poder seguir compartiendo el mensaje, ¿no? Porque como bien dices, son tantas y tantas las mujeres que durante años han estado silenciadas, y yo he sido una de ellas, ¿no? Durante muchos años callada, viviéndolo en silencio, y eso te desgasta, te destruye, ¿no? Entonces, te aparta de ti, de quién eres, ¿no? Efectivamente, cuando descubres el otro lado, yo por lo menos no me cansaré de contarlo, de decirlo, de gritarlo, de llevar el mensaje, porque merecemos todas vivir desde esa plenitud y desde ese equilibrio, ¿no? Entonces mi misión es seguir llevando la información que llegue a muchas mujeres, a esas mujeres que verdaderamente lo necesiten y conecten con ello. Y yo la verdad que súper agradecida con vosotras de este encuentro, de esta oportunidad, de esta charla tan maravillosa y de poder seguir compartiendo cosas tan bonitas. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.
Qué bien, chicas, qué bien. Cómo fluye todo, bien. Qué bueno. Sí. Podera. Muy bien, chicas. Muy bien. Lo hemos hecho genial. Qué bien, chicas. Qué grandes.